Entonces, ¿listo? Hola y bienvenidos de vuelta a NPI, que significa el día de hoy Ni Política Idea. Yo soy Joaquín Vargas, poeta, ermitaño e ignorante de profesión. El día de hoy estamos con Leonardo, politólogo, ambientalista. ¿En qué categoría entrarías? ¿O en las dos? Claro, o sea, por mi carrera, ¿no? Politólogo, más bien, bueno, antes que nada, gracias, ¿no? Un gusto estar acá. Ajá. Por mi carrera, evidentemente, politólogo, ¿no? Pero, bueno, hay ese dilema, ¿no? Porque yo digo, sí, ambientalista, pero hay también esta diferencia entre ambientalista y ecologista. Yeah. Últimamente, personalmente, me estoy yendo más a la parte ecologista que ambientalista, específicamente, digamos, ¿no? Caray. Pero de nuevo, no me gustan mucho los términos, ¿no? Entrar ahí en un término, clasificarme, yo soy ya... ¿Encasillarte? Sí. El tema ambiental me preocupa mucho, evidentemente, pero en resumen. Bueno, perdón, sí, a ver, soy el peor para las introducciones. Gracias por venir, Leonardo, bienvenido. ¿Qué es el...? Ahorita me dijiste ambientalista y ecologista. Bueno, a lo mejor luego si quieres entramos a esa diferencia, pero el medio ambiente. No quisiera decir qué es el medio ambiente, sino por qué es un problema el medio ambiente hoy en día. Bueno, es que más que un problema es una realidad, ¿no? Puede ser un problema, como puede ser una oportunidad, una ventaja. Es un ámbito más de la vida que creo que no lo teníamos presente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Yeah. Y que creo que realmente es transversal a todos los temas de la vida, ¿no? Entonces, esto incluye obviamente a los problemas que tenemos, ¿no? Yo creo que justamente muchos de los problemas que tenemos en la actualidad políticos, en el contexto boliviano, latinoamericano, se explican justamente por esta desvinculación con este ámbito ambiental que no considerábamos, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Ya, pero entonces, bueno, a ver, o si me puedes dar una definición del medio ambiente. ¿Qué vendría a ser el medio ambiente? Todo lo que nos rodea, toda la naturaleza, todo el mundo. Claro, es que esa es una idea bien complicada de asimilar más que todo, y es bien simple, ¿no? Básicamente todo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, también son parte del medio ambiente, ¿no? Y eso es un poco el quiebre, creo que hay con cómo la gente, o cómo se suele entender el mundo, ¿no? Un libro que yo estoy leyendo actualmente, que es Cómo habitar la tierra, se llama, de Bruno Latour, un filósofo ambientalista que murió hace poco. Él dice, ¿no?, que lo compara con Galileo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que en realidad la tierra gira alrededor del sol y no el sol gira alrededor de la tierra, él lo compara con este momento porque, es decir, estamos habitando un mundo vivo y dependemos de ese mundo vivo, somos parte de ese mundo vivo. No es que habitamos el mundo, sino que somos la naturaleza, ¿no? Es decir, es una cosa que nos cuesta asimilar mucho, creo, ¿no? Ya. Pensaba que te ibas a ir un poco por este lado de cuando nos damos cuenta de que no somos el centro del universo, es darse cuenta de que no tenemos toda la importancia, ¿no? No va por un poco por ahí también, o sea, como que el ser humano no debería solo mirarse, digamos, las narices o el bienestar de sí mismo, sino ver también el entorno que le rodea. Claro, exactamente, ¿no? Porque hay esta idea errónea de que los seres humanos, como una especie de marcianos, venimos a este planeta, lo habitamos y desarrollamos con los recursos del planeta, pero no nos damos cuenta que nosotros nacemos de una vagina, absolutamente todos los seres humanos, y cuando nos morimos nos volvemos tierra, ¿no? Claro. Entonces nos olvidamos un poco que somos parte, pues, de esta masa llena de vida que es el planeta, ¿no? Claro. ¿De dónde crees que venga esta diferencia? Porque sí entiendo que, no sé si decir esta cosmovisión o esta idea de que nosotros, bueno, creo que lo dice la Biblia, ¿no? Como que tienes que tú dominar la tierra o Dios manda al hombre a dominar la tierra. No quiero decir que esta cuestión sea un problema solamente, digamos, si quieres religioso, sino que creo que es claramente que hay una idea entre el ser humano y el resto de los animales que no se relaciona. Es como que... Y justamente, no decir que el ser humano es parte de los animales, ¿no? Es como el ser humano y los animales, el ser humano y la naturaleza. ¿De dónde crees que venga esta diferencia tan radical? O sea, de un ego tan grande que tenemos los seres humanos. Sí, exactamente. Bueno, es que es complicado, ¿no? Yo creo que todo es un proceso dialéctico, por así decirlo, en términos más filosóficos, digamos, ¿no? En el que vamos comprendiendo algo, después nos damos cuenta que no había sido así, pero tampoco era como antes, entonces
tenemos una nueva perspectiva. Y en ese proceso, bueno, no se habla, esto no soy muy experto en el tema, pero en sociología hablan, ¿no?, de los estadios del conocimiento, de que antes todo era de acuerdo a la religión, como tú bien dices, ¿no? Se explicaba porque Dios, los designios divinos, los dioses, ¿no? Luego pasamos a una etapa metafísica, de alguna forma, en la que el ser humano comienza a racionar, ¿no?, a pensar y de explicar un poco filosóficamente cómo se dan las cosas. Y luego entramos en una etapa científica o positivista, ¿no?, en la que ya comenzamos a estudiar las cosas mediante la ciencia. Claro. Entonces, creo que en ese procedimiento, evidentemente, se estudia algunas cosas con la ciencia, pero nunca hemos dejado los otros estadios del todo, ¿no? Evidentemente, la religión sigue teniendo un rol muy importante. Claro. Reivindico mucho la parte metafísica de la filosofía, mucho, pero es bien complicado porque sí, evidentemente el ser humano tiene más capacidad de pensar que otros animales, ¿no? Somos más inteligentes. Claro. Pero eso yo personalmente no creo que los demás animales no piensen, ¿no? Simplemente, al igual que nosotros corremos mucho más lento que un jaguar, un guepardo, otros animales piensan mucho menos, usan mucho menos el cerebro que nosotros, pero no es que no tengan esa capacidad de pensar, ni como nosotros no es que no tengamos esa capacidad de correr, ¿no? Entonces, claro. Creo que parte de ahí, ¿no? De como que hemos evolucionado y ya se nos ha subido el ego un poco a la cabeza. Posiblemente. Sí, posiblemente. Entonces, ¿por qué no me explicas un poco esta cuestión del medio ambiente? O sea, es un problema, ¿no? Y aparte se está mencionando mucho, como tú dices, actualmente el problema del medio ambiente. Ayer te decía, tenía mineros aquí en la esquina de mi casa. O sea, esto ya está tocando también. ¿Es un problema del medio ambiente esta cuestión, por ejemplo, de los mineros? Claro, claro, totalmente. Es que el tema medio ambiente suena muy ligado solamente a los animalitos, al bosquecito. Claro, a la selva. Exacto. No talar árboles, qué sé yo. Reciclar y ya, ¿no? Exacto. Hasta ahí llegó a la parte urbana, a la parte no, pero en realidad el medio ambiente involucra pues totalmente lo económico, ¿no? Primero lo económico y luego después lo político, lo cultural y todo lo demás. A ver, porque, ¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿no?, la economía básicamente es la satisfacción de necesidades y demanda, ¿no?, etcétera, oferta y demanda. Intercambio de bienes. Exacto, ¿no? Y esos bienes se producen en un contexto natural, es decir, hay que plantar, no sé, pues la soya, las frutas, etcétera, en la tierra. Claro. Y se necesita agua, esa tierra tiene que tener nutrientes, el agua tiene que tener también nutrientes, no puede estar contaminada, se tiene que tener acceso, es decir, hay todo un equilibrio y una serie de dependencias naturales en las que se sustenta que nosotros podamos producir comida, otras cosas. Entonces, si no hay agua, si hay un riesgo a ese equilibrio ambiental, ese equilibrio natural. ¿Se quiebre? Exacto, ¿no? Cuando ya, bueno, siempre es parte también, ¿no?, de que se vaya alterando, la misma naturaleza se sabe ir, regulando, exactamente. Yeah. El problema un poco aquí más bien es bien humanístico, ¿no? Es decir, del ser humano. El que no se va a poder regular posiblemente es el ser humano. La Tierra va a seguir. Nosotros somos los que nos podemos extinguir, ¿no? Entonces, de alguna forma, si no consideramos la parte ambiental, no podemos considerar a fondo ningún otro tema, lo económico, lo político, nada más, ¿no? Entonces, es por eso que se patea el tablero un poco, ¿no?, con esta perspectiva ambiental, ¿no? Claro, es como que, a ver, no podemos tomar ninguna decisión de la casa sobre la que vamos a vivir si es que no hay casa, ¿no? Exacto, ¿no? Ya. Y este medio ambiente, o sea, como retomando lo que me dices, vive en este equilibrio. Si se rompe mucho este equilibrio a causa del ser humano, no es que la Tierra va a desaparecer, vamos a desaparecer nosotros, o sea, vamos a hacer inviable el ambiente digamos, de la Tierra. O sea, la lucha, digamos, por ¿cómo se diría? La causa medioambiental es una lucha para nuestra supervivencia. Claro, no, nuestra supervivencia, pero también yo lo entiendo no solamente como que hay que sobrevivir y a costa de cómo se pueda, ¿no? Sino también como una especie de... Yo creo que el ser humano, al ser parte de la naturaleza y al haber evolucionado a diferencia de otros animales, es pues también la naturaleza evolucionando, ¿no? Los seres humanos, la evolución del ser humano es también la evolución de la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es evidentemente... Tanto tiempo nos hemos matado en guerras, en problemas geopolíticos, de conquista, imperios,
para llegar a un momento en el que ya estamos comenzando, como tú bien decías al comienzo del podcast, ¿no? Es decir, el tema de dialogar o violencia, ¿no? Estamos recién yéndonos a la parte más del diálogo, comenzando a generar mecanismos para comunicarnos, solucionar nuestros problemas que son cada vez menos violentos, y todo se va a ir a la... ¿no? A la mierda, podemos decirlo. A la mierda, porque el tema ambiental nos va a poner en jaque, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, pues, ya te entendí. Por eso te decía, había que grabar, ni bien te sentaras. Esto no lo habíamos grabado. Un pequeño paréntesis. Estábamos hablando de este libro que voy a tratar de hacer unos cuantos videos, Las virtudes argumentativas. Habla justamente de... Partimos de esto, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hay muchas ideas, gente que es muy diferente a nosotros. ¿Cómo solucionamos esta diferencia de ideas? Una es con violencia y la segunda es argumentando. O bueno, más bien con el diálogo, ¿no? Y es justamente como que la premisa del podcast. Entonces ahorita, digamos, sobre la idea que vamos a hablar es la cuestión del medio ambiente. Quería hacerte una pregunta que creo que es importante. También te hice la pregunta esto antes de comenzar el podcast. ¿Eres de izquierda o eres de derecha? De ninguno, ¿no? De ninguno. ¿Por qué? Porque no creo en la categoría de izquierda y derecha que sea adecuada para describir todas las posiciones ideológicas que puede haber, ¿no? Yeah. Hay, creo, una muy grande confusión entre izquierda y derecha, ¿no? Como categorías para describir lo que pensamos los seres humanos, ¿no? Ya. He preparado harto igual de ese tema, así algunos datos, entonces... Dime, por favor, adelante. Bueno, o sea, creo que dentro de los problemas que hay de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? El principal es que, bueno, tratan de categorizar cómo piensa y actúa el ser humano, ¿no? Y proponen un eje en el que todas las posibilidades de actuar y pensar tienen que estar encasilladas en ese eje, ¿no? Yeah. Entonces, de ahí ya es complicado, ¿no? Porque estamos asumiendo que en un eje están todas las posibles posiciones, ¿no? Eso es bien limitante incluso para pensar nuevas posiciones. Sí. Pero bueno, la idea detrás de izquierda y derecha es, bueno, surgen más que todo de la Revolución Francesa, ¿no? A un lado la izquierda de la Asamblea General, luego de la Revolución Francesa se sientan los jacobinos, que representan al Estado llano, a los pobres, etcétera. Y a la derecha se sientan el clero y la ¿burguesía? La nobleza, perdón. La nobleza. Claro, que son los girondinos, ¿no? Entonces, un poco ellos, de acuerdo al nuevo régimen después de la Revolución, unos buscan un poco de alguna forma preservar ciertos privilegios que ya tenían como clero y nobleza, y los otros buscan cambios más radicales a partir de ser pobres y explotados, ¿no? Entonces, de ahí se toma este ejemplo de izquierda-derecha de la Revolución Francesa para decir la izquierda busca el cambio y la derecha busca mantener las cosas como están, o el status quo, por así decirlo, ¿no? Ya, está bien. Pero ahí hay otro problema, ¿no? Porque se dan cuenta, por ejemplo, que evidentemente el tema, por ejemplo, de igualdad y libertad, ambos, si bien la izquierda toma un poco más trata de apropiarse el tema de la igualdad, y el tema de la libertad se lo apropia en la actual coyuntura un poco más la derecha, ambos hablan del tema. Ambos dicen solamente a través de unos cambios estructurales en la sociedad se va a poder alcanzar una verdadera libertad y obviamente la igualdad. Y el otro lado dice, evidentemente, solamente manteniendo las cosas que ya están bien, a través de la meritocracia, la economía de mercado, se va a llegar a que todos seamos iguales y libres, ¿no? Claro. Entonces, es los dos temas que se pelean entre izquierda y derecha, más que todo, ¿no? Ya, claro, pero es como que, bueno, pareciera que llegaran a un mismo frente. Ahorita lo que me dices, más o menos, ¿no? O a un cierto tipo de bienestar, digamos, social. Claro, ¿no? Por sus medios. No hay que olvidarse que en la Revolución Francesa el lema era la libertad, fraternidad, igualdad, digamos. Entonces estaban los tres, ¿no? Claro. La fraternidad, que está un poco aparte, pero estaba la igualdad y la libertad contemplada, ¿no? Sí. Y ahí hay un debate teórico sobre si ha sido porque evidentemente de la Revolución Francesa salen mucho los jacobinos, que después inspiran mucho a la Revolución Rusa, los comunistas, etcétera. Wow. Y también sale, evidentemente, pero muchos dicen que es una revolución liberal, ¿no? Porque evidentemente Francia después es un estado liberal, una democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un gran debate que hay en torno a izquierda y derecha. Y claro.
no sé si esto es lo que te ibas igual con lo que al fin llegan a un tipo de acuerdo, pero evidentemente se comienzan a dar muchas contradicciones, porque como tú te das cuenta, o sea, hablan ambos de ciertos temas, unos de una forma, otros de otra forma, y es un poco como de nuevo el libro que estabas explicando, ¿no? O solo diálogo o solo violencia, cuando a veces es un poco inevitable y necesario una porción de ambas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, volverlo una tendencia totalitaria a un lado o al otro es complicado. Y en este sentido, por ejemplo, se llegan a mezclar mucho. Y ahí aparece, por ejemplo, las puntas se parecen mucho, ¿no? Al extremo está de la derecha, por así decirlo, está, por ejemplo, el fascismo, ¿no? El fascismo que no solamente busca mantener las cosas como están, sino busca evidentemente un cambio, pero para volver a las cosas como estaban antes, ¿no? Es decir, busca un status quo anterior, ¿no? Claro. Y al otro lado del extremo, de la izquierda, está el stalinismo, digamos, ¿no? Que es pues muy parecido. Ambos tenían, en la Unión Soviética, durante el gobierno de Stalin, habían los gulags, donde se llevaba presos políticos, disidentes, librepensantes, cualquier persona que opine de contra de Stalin. Lo mismo que eran los campos de concentración en el régimen nazi, o en los campos de concentración en las dictaduras latinoamericanas, o en la Italia fascista. Entonces, la propaganda, ¿no? El adoctrinamiento de las masas. ¿Se puede decir autoritarismo también? No sé si estoy haciéndolo bien. O sea, como que... Claro. Político, ¿no? Claro, y justamente eso es clave lo que dices, porque como se dan estas contradicciones, viene el diagrama de Nolan años después, que trata de explicar, le pone un eje más. Ya deja de ser izquierda-derecha y se cruza ese eje con un eje vertical que es autoritario y, bueno, conciliador, ¿no? Pacifista de alguna forma, ¿no? Entonces se vuelven 4 cuadrantes que son los típicos, ¿no ve? Donde se pone que si es de izquierda autoritaria, de izquierda liberal, más conciliadora, pacifista, si es de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de nuevo se mantiene la categoría de izquierda-derecha, que yo creo que es el problema, ¿no? Se diferencia un poco más que si fuera solamente izquierda-derecha, ¿no? Con este diagrama, al añadirle un nuevo eje, pero de todas formas se mantiene ahí absolutamente, como si fueran términos absolutos, la izquierda de la derecha, cuando de nuevo se está metiendo a la bolsa a posiciones totalmente distintas, ¿no? Claro. Está la socialdemocracia o el anarquismo en la izquierda y está el fascismo o los liberales en la derecha, por ejemplo. Y de nuevo, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar, pero creo que, por ejemplo, el tema de... es una fuerza centrífuga de alguna forma esto, ¿no? Es decir, tienden a los polos, odian al centro. Tanto el de la extrema izquierda como el de la extrema derecha odian más al centro o a los moderados de sus respectivas tendencias que al contrario de la extrema derecha o de la extrema izquierda, ¿no? O sea, odian mucho más al centro, es más su enemigo que el contrario, ¿no? Eso es algo... Qué chistoso. O sea, ¿qué será así esta cuestión? A lo mejor es otra vez bíblica, ¿no? Como que dice Dios tragará a los... No sé por qué estoy muy bíblico. No, dice tragará a los tibios, ¿no? ¿Qué será? No, mira, es algo muy chistoso. Y sí, o sea, hay cuestiones en las que... Es chistoso, creo. Porque seguramente esto que decías de las puntas se tocan. Cuando uno conversa con personas de, digamos, que se autoproclaman de derecha y otros de izquierda... Te das cuenta que hay cuestiones que tienen en común, o sea, como que un cierto bienestar de la sociedad, que no haya mucho poder en pocas manos, sino que se libere y uno dice, bueno, pero si se pusieran a hablar un poquito, tendrían un terreno común. Ahora, te quería hacerte una pregunta, bueno, una aclaración primero. Te hice la pregunta de izquierda y derecha porque tú me confirmas, pero estoy casi seguro que es como que cuando uno defiende el medio ambiente o es activista por el medio ambiente, uno se asocia que es de izquierda, justamente, ¿o no? ¿No tienes esa como que visión o te apuntan de esa manera también a ti? Claro, es que en el contexto boliviano, aunque no creas ahora, no tanto, ¿no? Porque como tenemos al gobierno del MAS, por ejemplo, muchas posiciones que usualmente serían categorizadas de derecha, están, no, el gobierno está destruyendo los bosques, todo, ¿no? Yeah. Pero es preocupante que cuando estaba la Janine, por ejemplo, que también ha metido decretos para incendiar los bosques, había un incendio muy grave durante su gobierno, todo. Yeah. De igual forma, no estaban muchas de esas personas, éramos los ambientalistas de siempre, los que criticamos ambos lados, pero
coyunturalmente ahora hay mucha gente que critica porque es el MAS, no porque tienen una causa ambiental detrás, ¿no? Pero es cierto, lo que tú dices, usualmente se lo asocia a izquierda, ¿no? Un poco por esto de que se quiere hacer un cambio, ¿no? Evidentemente se quiere hacer un cambio para alcanzar un equilibrio con la naturaleza y los ecosistemas. Entonces, por esa lógica se lo asocia a izquierda, digamos, ¿no? Pero justamente aquí surge el problema. Acá en Bolivia, cuando el gobierno de izquierda es el que está depredando las áreas protegidas o el que está financiando o fomentando muchos de los proyectos extractivistas, ecocidas, o de ciertas formas se beneficia de ellos, los defiende a ultranza, como el caso de, por ejemplo, ¿no? Los hidrocarburos. Se habla de la industrialización, no se industrializado nada, se han gastado la plata de los hidrocarburos. Se habla del tema del litio, es lo mismo, es simplemente buscar un recurso natural para sacarlo barato, digamos. Ese es un poco entonces, de alguna forma, en este contexto, que es un gobierno de izquierda que está haciendo eso, entonces sería de derecha, alguien que critica al gobierno por pedir una postura ambiental, digamos, ¿no? Ahí ya se entra un tipo de contradicción que es una constante en este eje de izquierda-derecha, ¿no? Si tú analizas un poco, en cada caso puede haber una contradicción. Te doy otro ejemplo bien simple, por ejemplo, ¿no? Un cubano que es comunista en la actualidad, ¿es de derecha o es de izquierda? Porque izquierda sería evidentemente porque es comunista, pero está está a favor del régimen cubano, de comunista, de izquierda, lo que quieras ahorita, digamos. Ajá. Pero evidentemente este régimen ya está más de 60 años, digamos. Entonces ya no quiere un cambio, más bien quiere preservar las cosas como están. Claro. ¿no? Entonces ahí ya sería de derecha, porque ya no está buscando un cambio, ya no está buscando más bien mantener las cosas como están. Lo mismo con Kim Jong-un. Kim Jong-un, Norcorea, tienen un régimen que se heredan como reyes, ¿no ve? Así, o sea, totalmente. Entonces, ¿es de izquierda o es de derecha un opositor a Kim Jong-un en Corea del Norte, digamos? ¿no? Hay ¿no? Hay un montón de contradicciones y si tú te pones a ver, en cada caso hay una de esas, ¿no? En tema de izquierda y derecha. Claro. Una parte de este libro también que me gusta mucho es que te dice si uno... El ser humano a ver si me acuerdo bien. Está como constituido por conjuntos, dice. O sea, en realidad no podemos vivir sin el resto de la sociedad, pero no somos únicamente esa parte de la sociedad, por decir nuestro partido político, nuestro equipo de fútbol, nuestra religión. Y dice, o no deberíamos serlo, porque cuando uno se enfoca solamente en defender ese aspecto, digamos, o esa polera de ese equipo, dice, ¿cómo es la palabra que usas? Como que te da agrias lealtades. O sea, porque tienes que ser leal ante muchas otras cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, pero tienes que ser como un equipo de fútbol. Creo que ese es me gusta más ese ejemplo porque uno nunca renuncia, ¿no? A ese equipo de fútbol, pase lo que pase, haga lo que haga. Y es un poco eso, ¿no? Me gusta mucho tu postura. O sea, entonces tú en ¿qué me dice? Eje de Nolan, creo que es. El diagrama, Diagrama, ¿no? De Nolan. O sea, tú saltas de uno a otro, o sea, en un aspecto político tienes una postura, económico, otro cultural, a lo mejor así. Exactamente, ¿no? Y depende del caso. Por ejemplo, no, yo personalmente estoy muy en contra de la postura de Milei, por ejemplo, ¿no? Creo que es una nueva ola populista y además muy peligrosa porque niega el cambio climático, niega la historia en muchos aspectos, niega un montón de cosas que es peligroso. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que, evidentemente, reducir el gasto público en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, eso me hace de izquierda o de derecha, de sí. nuevo, ¿no? Y esto que dices, quisiera retomarlo porque me parece muy interesante. Lo voy a mover un poquito más atrás. Dale, no. Miedo chocar el micrófono. Es muy importante eso que tú dices de estas lealtades agrias, porque evidentemente yo creo que más allá de todas las contradicciones, las diferencias que puede haber, errores en izquierda o derecha, más allá de describir la ideología de una persona, lo que hace la izquierda y derecha es distorsionar, ¿no? Hace justamente un chantaje moral a la persona, maniqueísta, ¿no? Esta posición de dividirlo todo, ¿no? Buenos o malos. Exacto. Los que no están conmigo están en contra de mí. Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, si tú eres venezolano, estás en contra del régimen de Maduro, has sufrido la represión, etcétera, automáticamente tienes que estar a favor de Bolsonaro, Bukele, Milei. Sí. Pero a ver, un cachito, ¿no ve? O sea, si tú hubieras estado al otro lado de la frontera en Brasil, sufriendo lo que está haciendo Amazonas, Bolsonaro, por ejemplo, ¿no ve? Estarías del otro lado. Entonces, nos hacen un chantaje emocional. Claro. Por eso, yo
yo personalmente, por ejemplo, critico mucho a los izquierdistas, a los comunistas o nuestro contexto a los masistas en gran parte, ¿no? Esto porque hacen ojos ciegos a lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Es terrible lo que ha hecho Bolsonaro, es terrible lo que ha hecho, lo que está haciendo Bukele, muchas cosas, pero no significa que lo que está haciendo Maduro esté bien. Claro. Yo tengo una postura crítica al capitalismo, pero no por eso voy a justificar, pues, a Evo Morales, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Se olvidan, y justamente de nuevo esto del stalinismo, de Stalin, la Unión Soviética, hay la izquierda internacionalmente, digamos, básicamente se ha hecho ojos ciegos a los gulags, a toda la explotación que ha habido, ¿no? Y lo propio del otro lado, ¿no? Ahora hay mucha gente que habla de cuántos millones de muertos ha tenido el comunismo. Claro. Sí, pero, o sea, no es solo el comunismo, ¿no? Lo que han hecho los belgas en el Congo, lo que han hecho, es decir, ¿no? Hay un montón de otras posturas que no entran dentro de eso, pero hacen ojos ciegos. ¿Por qué? Claro. Porque yo soy anticomunista, entonces yo solo voy a criticar a los comunistas. Yo soy liberal o pro-capitalismo, solo voy a criticar a los zurdos. A los zurdos, es decir, se hace un chantaje emocional para que estés de acuerdo y justifiques moralmente cosas que en otras circunstancias jamás las tolerarías, ¿no? Sí. Eso es un poco complicado. No estamos acostumbrados a la cuestión crítica también. Y otro aspecto que también es muy complicado, creo que no está en este libro, pero lo vi en una charla, TED, que dice, el problema es que nuestras ideas las tenemos tan arraigadas, algunas más que otras, pero son parte de nosotros. Entonces, ir en contra de nuestras ideas no es ir en contra de una idea abstracta, es ir en contra de nosotros mismos. Entonces, cuando alguien te dice que esa idea a la que has creído es mala, está diciendo tú eres malo. O sea, no es que te lo diga así, pero uno puede interpretarlo así. Entre muchas cosas, o sea, qué frustración debe ser. Por ejemplo, vi una noticia que se me hizo muy chistosa, o no sé, de un tipo que dice que toda su vida era terraplanista y se gastó un montón de dinero en probar que la Tierra era plana y se dio cuenta que la Tierra era esférica. Entonces, bueno, es un chiste, pero yo también digo, qué difícil debe ser estar tan seguro de una postura y tal vez darte cuenta que está mal, o que te empiecen a decir, no, lo que estás pensando está mal. Entonces, es muy difícil. Si volvemos al tema del ego, o sea, sería lo mismo, ¿no? Como que, no, lo siento, no pienso retractarme. Y de eso también hay ejemplos. Todavía hay nazis, todavía hay miembros del Ku Klux Klan que dicen, no, lo hicimos bien, lo que estábamos haciendo estaba bien, no nos dieron chance, digamos. Claro, no, exactamente. Es súper chistoso. Pero si quieres volvemos un poco más a la cuestión del medio ambiente o el cambio climático. ¿Qué necesitamos saber? O sea, para entender la cuestión del cambio climático. Uy, esa pregunta es muy complicada, ¿no? Yeah. Yo creo que tenemos que entender que somos parte de un todo, ¿no? Y eso retoma también incluso aspectos medio espirituales, digamos, ¿no? O sea, por eso es bien complicado, porque, o sea, es decir, parte de un todo en un sentido de más allá de, no en términos religiosos, de entrar de dónde venimos, a dónde vamos, pero sí medio que coquetea con toda esa parte al decir, a ver un ratito, somos parte de un planeta, ¿no? Claro. Ya, si tú dices Dios, el Big Bang, lo ha creado el planeta, ya es otro tema, ¿no? Pero en general hay una parte de una pertenencia a un todo, a un cúmulo. Entonces, yo creo que es eso. Ahora, yo creo que para que la gente en su día a día, que tiene que ir a trabajar, pagar impuestos, hacer trámites, todo, comprenda y asimile estos aspectos ambientales, creo que es bien difícil porque no hay un discurso ambientalista, no hay un discurso político, ecológico. Hay activistas, pero no hay un discurso que interpele a la sociedad y que además que plantee todos los aspectos de la vida. Los ambientalistas solo hablan del medio ambiente, no hablan de economía, no hablan de política, no hablan de democracia, no hablan de todas las demás cosas que están indirecta o directamente ligadas al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso falta. Pero por otro lado, hay un... Tristemente creo que la gente va a entender cuando ya sea muy tarde, ¿no? O cuando ya haya pasado una catástrofe, ¿no? Cuando ya, si tú te das cuenta, solo la gente, comienzan las protestas medioambientales, mucha gente habla del tema, hoy día hasta Andrónico ha propuesto un montón de cosas en términos ambientales y todo, pero
solamente cuando se quema el bosque, solamente cuando evidentemente la sequía ya es indisimulable porque las llamas están muriendo en el campo de sed. Cuando ya llegamos a ese punto, es recién cuando el cielo está lleno de humo, ¿no? Claro. Recién la gente se da cuenta de, a ver, algo está mal, algo está pasando, y medio que nos tiran bola a los ambientalistas, pero el resto del año estamos igual haciendo problema. Claro. Yo personalmente no tanto últimamente, estoy más inactivo, todo, pero en el contexto boliviano, por ejemplo, hay personas increíbles en este aspecto, ¿no? ¿Ah, sí? Hay desde líderes indígenas, gente que trabaja en ONGs o en sus grupos independientes, a veces algunas agrupaciones ambientales son 2 o 3 personas, pero desde hace décadas están haciendo un trabajo y se hacen amenazar con gente, ponen su plata. Evidentemente no tienen proyectos así de negocios muy grandes, todo, porque están todos enfocados en ese aspecto, en cuidar un cerro, en cuidar un área protegida, en cuidar Claro. Y tristemente viene un francés y todas las instituciones públicas, ¿no? Le tiran bola al francés, entonces es como... hay un menosprecio bien grande a la parte ambiental, ¿no? En general, digamos. O tal vez ¿no? nacional, ¿no? O sea, bueno, También. sí, me había olvidado totalmente del francés. Bueno, creo que también tampoco, no sé si hizo algo más importante. O sea, Creo que es modelo. oh, Dios, bueno, ya, claro, está bien, agarró fama. Oye, pero es que, a ver, sí, fue lo del lago y creo que desapareció. Pero a ver, yéndonos por otro tema. Bueno, qué chido que haya más gente que se dedique a esto, que se dedique 24/7. A ver, no creo que sea un trabajo rentable. O sea, no es como que, oye, si fuera rentable, el día de mañana se hacen un montón medioambientalistas. Y a lo mejor hacen un buen cambio, ¿no? Pero ahorita en lo que me dices quiero entender, el principal, si quieres, enemigo del medio ambiente, entonces, ¿qué es? El capitalismo, son las empresas, porque claro, o sea, ahorita lo que me decías entiendo, hay gente que quiere cuidar algo, quiere cuidar un área protegida, un bosque, un cerro, llegan unos mineros, llegan algo, queremos explotar esto, queremos hacerlo mierda, para sacar dinero. ¿Ese sería el principal problema, digamos? Es complicado, pero yo creo que sí. El principal problema es evidentemente el capitalismo, ¿no? Sobre todo en nuestro contexto, porque no hay que olvidarnos que nosotros, es decir, el territorio que ahora es Bolivia, que en la época del surgimiento del capitalismo, ¿no? Que coincide con la llegada a América de los europeos, etcétera. Nosotros hemos dado la materia prima, nosotros hemos financiado el surgimiento del capitalismo y en ese sentido también el desarrollo de naciones industriales y desarrolladas como Europa, posteriormente Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto las materias primas. Si no hubiera llegado España a un territorio con abundancia en oro, plata, la importancia de Potosí además es pues simbólica, ¿no? Claro. Terriblemente importante. Y esto dice, por ejemplo, en Eduardo Galeano, ¿no? Potosí es la ciudad que más le ha dado al mundo y la que menos tiene. Ahora, se critica mucho a la que más le deben perdón, no sé cómo dice, pero se critica mucho, digamos, a Eduardo Galeano, muchas de estas posturas, porque coquetean evidentemente pues con el comunismo, con la izquierda, Claro. ¿no? Cuando yo creo que no es el caso. Evidentemente es una postura crítica al capitalismo, pero no es que Marx ha previsto todos los problemas ambientales en el Capital y ha puesto absolutamente todos nuestros problemas, la solución a todos nuestros problemas en un libro. Entonces, se utiliza, como tú bien decías hace un rato, se suele asociar a la izquierda, al medioambientalismo con izquierda por esta postura crítica al capitalismo. Pero hay que ser también bien críticos con la otra. No es otro lado, ¿no? Porque aquí también volviendo un poco a lo de izquierda-derecha, perdón si me salto de tema al otro. No, dale. Pero se confunde mucho cuando se habla de comunismo versus capitalismo. No es es como hablar la tele versus la ventana, digamos. No hay punto de... Porque el capitalismo es un modo de producción, no es... El comunismo es una doctrina que busca implantar un modo de producción nuevo que sería el comunismo, pero no es un modo de producción que tengamos en la actualidad. Claro. Tenemos gobiernos que dicen ser comunistas y gobiernos que dicen ser capitalistas, pero, por ejemplo, ¿cuál es un gobierno capitalista? ¿El liberal? Yo defiendo la tesis, por ejemplo, de que el MAS ha sido el gobierno más capitalista que hemos tenido en la historia de Bolivia. ¿En serio? Es que es complicado, pero el capitalismo, una tesis, por ejemplo, que habla Bauman, ¿no? Sigmund Bauman, del capitalismo, la sociedad líquida, ¿no? Que nos vamos acoplando, que nada tiene un significado sólido, que medio que todo va cambiando de significado de muchas otras cosas. En ese sentido, el capitalismo
es capaz de apropiarse de cualquier tipo de orden, forma de gobierno, orden, incluso ideológico, ¿no? Esto habla un autor que es Mark Fisher en Realismo Capitalista. Ya. Habla de cómo, por ejemplo, la paradoja de por qué el capitalismo se ha vuelto prácticamente invulnerable, invencible, en el sentido de que ha sabido comercializar con el propio anticapitalismo. El ejemplo perfecto es la polera del Claro, Che, la polera digamos, Che ¿no? Guevara, claro, sí. O habla, por ejemplo, mucho de la cultura rap, del hip hop en los 90 en Estados Unidos, o habla, por ejemplo, de el grunge y el punk, que eran pues formas así bien antisistemas culturales de la música, ¿no? Que se han comercializado. Exacto, que en su momento comenzaron como una crítica al sistema, a la violencia racial o el tema generacionales, del capitalismo tardío, y ahora pasaron de criticar al sistema a perras, dinero, autos, digamos. ¿No? Claro, Entonces, wow. Qué loco. O sea, fueron tragados por el sistema, al fin y al cabo. claro, ¿no? Pero entonces me decías esta cuestión de, digamos, de izquierdas y derechas en el medio ambiente. Es complicado porque no se la considera al tema ambiental. Como te digo, es una patada al tablero, es considerar que somos parte del mundo y no lo habitamos como unos seres ajenos. Entonces, pensar que en la construcción histórica de estas categorías de izquierda y derecha, además que en la cual hay un montón de contradicciones, se ha asimilado y ya se ha previsto todos los problemas ambientales que podemos tener, es algo que es erróneo, ¿no? De ambos lados se ha atacado y se ha menospreciado y se ha tratado de apropiarse de la lucha medioambiental de acuerdo a sus circunstancias. Un ejemplo es, como tú dices, la izquierda, ¿no ve? Se apropia el tema medioambiental, ahora son progres, ¿no? Por eso aparece Milei, dice que es una mentira del socialismo, pero no hay que olvidarnos que García Linera también decía, eso de cuidar las áreas protegidas es porque quieren que seamos los guardaparques del imperio, ¿no ve? Nosotros no somos los guardaparques del imperio, como diciendo, claro, ustedes han hecho bolsa el medio ambiente, ahora ¿por qué nosotros no? Digamos, ¿no? O sea, Claro. entonces no hay una postura realmente de considerar el tema medioambiental y sobre todo del equilibrio para no llegar al punto de no retorno, que está muy bien, podemos discutir muchas ideas, todo, pero hay una urgencia en este momento, ¿no ve? Que es evitar llegar al punto de no retorno con el calentamiento global y muchos otros temas. Entonces, ¿Son las emisiones de carbono? ¿Eso? Estoy mal. sí, obviamente, ¿no? El tema de la temperatura del planeta, ¿no? El Acuerdo de París, etcétera, dice que si pasamos de los 1.2 grados para final de la Agenda 2030, por eso 2030, vamos a llegar a un punto de no retorno, tenemos que evitar llegar al 1.5 para el final del siglo. Entonces plantean un plazo, ¿no? Y nos dan un ultimátum ambiental que no nos dan por arbitrariedad los políticos, sino es científicos, los científicos, ¿no? Que estudian además la Tierra. Entonces hay un tema ahí podemos seguir pensando, discutiendo y filosofando mucho tiempo, pero en realidad hay una urgencia de evitar estas cosas, porque eso es una crítica muy importante a la izquierda. La izquierda dice hay que hacer la revolución comunista para que podamos tumbar el capitalismo y evidentemente recién ver si consideramos o no el tema ambiental. O sea, no tenemos tiempo para todo eso. Ya se está cayendo la casa. Exacto. Wow, ya. Pero, pucha, a ver. Es que tenía como varias dudas. La cuestión ambiental. Si quieres, vamos. Es que no ubico nada. Entonces, es el planeta el que se está calentando. ¿Sabes cuál es el principal problema de justamente esto? O sea, son los países industrializados que emiten demasiados. Esto que te dije ahorita, como dióxido de carbono. Claro, su huella de carbono, no. Eso, ¿quién es el culpable? ¿Son los países? ¿Son industrias? ¿Quién? Porque esta cuestión de que somos todos o somos todos. Es que, O sea, yo, tú como Leonardo, yo como Joaquín, así, o hay más culpables. Esa es como la pregunta que quería hacerte. Y creo que le estás dando al clavo, porque hay un discurso bien, que de nuevo no quiero entrar a izquierda o derecha, pero bien pro status quo, ¿no? De mantener las cosas como están, o bien desde los países industrializados, primermundistas, digamos, de ver el tema ambiental solo como el cambio climático y el calentamiento global. Es decir, tenemos que evitar la temperatura y ya está, ¿no ve? Ya. Solo una perspectiva así bien desde allá, pero
Y es cierto, evidentemente, o sea, si no evitamos una temperatura global, nos vamos a ir a la mierda, ¿no? Pero aparte de eso, creo que el problema es que, como tú dices, por un lado se nos trata de chantar la culpa a todos, ¿no ve? Por igual, como si tú duchándote 10 o 5 minutos más Claro. hicieras lo mismo hicieras algún tipo de diferencia lo que hace una empresa minera en un día, ¿no? Una familia contamina en Claro. 10 años lo que en un día contamina una empresa minera, ¿no ve? Otra vez, ¿cómo? No estoy seguro de la cifra exacta, no sé, porque no sé si es 100, 10, ya se me ha mezclado, pero sé que en un día una empresa minera contamina, creo que es lo que 10 años una familia, digamos, ¿no? En agua. Claro. Me refiero a consumir agua, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no podemos pues pedirle a la familia que no se duche y no decirle nada a la empresa minera. Claro, ¿no? o esta cuestión de que está muy de moda, lo de las bombillas, ¿no? De que ya muchos restaurantes ya ni te la dan y es como que... Y justamente yo tenía como que esta duda, es como que en verdad hace tanto cambio. Y en todo caso, era una discusión que alguna vez tuve, como que me decían, es que cada cambio cuenta. Sí, pero si yo me estoy ahorrando... ¿Cuánto es lo máximo que me puedo ahorrar en bombillas al año? Una bombilla al año, 365 bombillas, que no, o sea, es imposible. Justamente, o sea, viene una empresa minera y va a hacer lo que yo hice en 10 vidas en una hora, ¿no? Entonces dices, no, pues no, mi poco esfuerzo no sirve de nada. Es que, claro, ya estoy entendiéndote porque es una cuestión complicada. No es solamente la cuestión, digamos, de que el mundo se está calentando más, es que se están contaminando ríos, se están talando estas áreas protegidas. ¿Qué más? O sea, ¿qué más? ¿Matando animales? Es que yo creo, y retomo lo que decías de la bombilla, por ejemplo, no solamente te dicen que vos eres el problema y la solución está en tus manos consumiendo menos bombillas, reciclando. ¿No ve? Sino que además te venden una bombilla de fierro, no sé qué, mamadas, que tiene un impacto ambiental mucho más grande y que para que compense haberla fabricado nomás tienes que usar 5,000 veces, creo, esa bombilla. O sea... Sí, claro, tienes razón. Así no vamos a llegar a nada, ¿no? Y bueno, me acordé de otra cosa. A ver, tú me la vas a asegurar o me vas a confirmar. Alguna vez escuché que justamente es esta campaña que hay contra el plástico. Está muy financiada por las empresas papeleras. Porque si no usamos plástico, usamos papel. Y también es una cuestión así como muy... que nos han metido, yo lo he escuchado. Digamos, ya no des bolsas de plástico, da bolsa de papel. Y era como que, sí. Y uno se siente mejor porque es como, bueno, sí, estoy dando bolsa de papel. Pero no es lo mismo, o sea, no es esta empresa también de papel... seguramente hace algo para impactar en el medio ambiente. Ahora, hace menos, hace más... No me acuerdo quién me lo dijo. Me decía que no había una diferencia. Solamente era una cuestión de propaganda. Pero no sé. Claro, es el tema del greenwashing en el caso específico ambiental, ¿no? Que es hacerlo parecer algo ambiental para venderlo cuando en realidad no lo es, ¿no? No ayuda al medio ambiente. Y esto, Zizek, por ejemplo, el filósofo, ¿no ve? Es ruso. No sé. Esloveno. Pero, digamos, él dice algo muy interesante al respecto y habla de, por ejemplo, todas estas campañas y cómo el capitalismo... incluso está comprando nuestra moral en ese sentido, está comercializando nuestra propia moral en el sentido de donas $1 para los niños en el África y vos ya te vas tranquilo porque ya he salvado el mundo. ¿no? Claro, ya ese $1 ya ha alimentado a todo Kenia, digamos. Entonces es pues así, y lo mismo pasa con el tema ambiental. Tú vas a Burger King y como no pides no bombilla, no importa que estés comiendo carne de vaca, que tiene mayores impactos, un montón de cosas. No, ¿qué se llama? Estás ayudando al medio ambiente. Pero entrando a este otro tema, ¿no ve? Igual se habla mucho de lo vegano. Evidentemente, comer menos carne es una de las mejores maneras de reducir tu impacto a nivel personal, ¿no ve? Per cápita. Pero de nuevo, eso es asumir la responsabilidad. Está bien, yo creo que hay que hacer el cambio y en cada persona tiene que reducir su impacto. Si puedes reciclar, si puedes hacer el cambio en tu casa, increíble. Pero tristemente no tenemos tiempo para que todos hagamos cambio y las empresas sigan haciendo bolsa todo, ¿no? Claro. Es por eso que hay también esta diferencia un poco entre el ambientalismo y el ecologismo, que el ambientalismo es muy reformista nomás.
una ley contra plásticos, una no sé cuántos, ¿no? Medio que, en cambio, el ecologismo busca más bien cambiar un poco, no te digo con una revolución como el comunismo, pero sí busca interpelar un poco desde la raíz del problema estas relaciones. Y eso es lo que tú decías, ¿no? Hace un rato, no solamente es el cambio climático, en nuestro contexto como países subdesarrollados, como tercermundistas, como quiera llamárseles, el principal problema del medio ambiente, más que las áreas protegidas, somos los seres humanos, ¿no? Porque el capitalismo, el desarrollo de los países dentro del capitalismo tiene dos caras, ¿no? El primer mundo, que es el que manufactura las cosas, evidentemente, ¿no ve? Y el otro lado, el tercer mundo o el resto, la periferia del mundo capitalista, que es el que pone la mano de obra barata y los recursos naturales baratos. Claro. Entonces, nuestro sistema, hasta el día de hoy, nuestra economía, nuestra dependencia a los mineros, se basa en que hemos surgido como somos un fenómeno, incluso hasta como ciudades, no solamente como la fundación de Bolivia. Potosí se funda después de que se descubre el Cerro Rico, ¿no? Claro. En general, la articulación de todas las ciudades en la colonia, el surgimiento de todas las ciudades estaba en torno a la economía de Potosí. Tal ciudad le provenía, Cochabamba le daba maíces, Tarija le daba uvas, vinos, madera, Santa Cruz le daba caña. Toda la economía y las ciudades han ido surgiendo, se han ido desarrollando en torno a la economía minera de Potosí. Y hasta hoy en día arrastramos eso. Hemos pasado de la plata al estaño, al gas, al oro, al litio. Vamos a seguir pasando por recursos naturales, pero la dependencia sigue la misma. Se acaba el gas y ahora tenemos todos estos problemas. Tienen que meterle mano a las áreas protegidas, al oro, al agua, porque tienen que sacar plata de donde sea. Hemos atrofiado esa parte de nuestro cerebro de poder hacer algo con esas materias primas, ¿no? Poder industrializarlas. Pero, de nuevo, hay que romper también ese mito de industrializarlas, porque el contexto en el que se han industrializado las economías de los países primermundistas era pues en un contexto en el que había un país tercermundista dándole plata. O sea, para que nos industrialicemos nosotros vamos a tener que explotar a África o a los marcianos o a alguien, porque no vamos a poder industrializarnos si no tenemos todo ese ingreso de materias primas baratos. Es bien complicado. Yo creo que hay que retomar un poco de todo, ¿no? Hay que buscar formas evidentemente, de economía de libre mercado, o formas en las que el Estado necesariamente también tiene que intervenir. Claro. Es una mezcla bien compleja para evitar primero, antes que todo, el colapso ambiental y después, y en el proceso, no solo después, ir construyendo un sistema que pueda darnos otro tipo de bienestar, ¿no? Se habla mucho del buen vivir, ¿no? Claro. Hablan, por ejemplo, muchos otros de la abundancia, que en realidad el desarrollo no nos va a traer nada, ni el progreso, sino la abundancia. Tenemos que buscar la abundancia en un sentido de... Es eso? Hablan de la abundancia en este sentido justamente de no consumir, un progreso que se basa en justamente, ¿no ve? Vender más, la economía crecen las empresas, sino una abundancia en el sentido de, pucha, tú tienes agua, tienes así absolutamente todo lo que necesitas. Si quieres hacer no sé, pues dedicarte a hacer un negocio, cosas así, tienes el tiempo, no estás sobreexplotado, ¿no ve? Claro. Tienes también lo necesario como para vivir. No más, digamos, algo así. No he profundizado mucho en el concepto de abundancia, para serte sincero. Suena muy espiritual, ¿no? Sí. Y puede ser otro nombre para justificar un régimen populista como el buen vivir acá con los masistas, ¿no ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con idealizar conceptos y cosas así. Yo creo que... Claro. ¿no? A ver, bueno, claro, sería un cambio muy complicado. Ahorita, volviendo un poquito a esto que me decías de ambientalista y ecologista, no sé si te entendí bien. Dices como que, claro, los ambientalistas buscan promover políticas para, bueno, no sé, para disminuir cualquier cosa, ¿no? Pero buscan más que todo la cuestión política. Creo que no sé, te entendí de esa manera. Y los ecologistas como que más bien buscan cambiar los hábitos de las personas, ¿puede ser? ¿O cuáles serían más...? Más que cambiar los hábitos, como yo lo entiendo, de nuevo, no soy un experto en el tema, de unos cuantos libros nomás que he leído, pero como lo entiendo, es un poco el ecologismo busca interpelar un poco así a profundidad las relaciones de producción, digamos, ¿no ve? Claro. Y esto implica interpelar necesariamente al capitalismo. Y el ambientalismo, de alguna forma, no interpela eso. Se va más a...
hacer políticas para cuidar las áreas protegidas, ¿no? Hacer políticas para reducir el uso de plásticos, que no están mal, pero de alguna forma son como parches a un problema un poco más grande, digamos, ¿no? Que necesita cirugía. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, de nuevo, es bien complicado. Y lo interesante también es que se mezclan muchas cosas, ¿no? En este tema medioambiental. Claro. Una cosa que a mí me gusta mucho, es muy trágico todo, ¿no? Suena que estamos cagados, ya, ¿y qué se hace, no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo, una cosa que me pareció muy interesante de este libro que te comentaba de Bruno Latour, él dice, tenemos que ver nuestras relaciones, tenemos que mapear nuestras relaciones de dependencia, ¿no? Que básicamente, de alguna forma, sería la manera para darnos cuenta por dónde, como que de construir un poco nuestra visión de que dependemos de nuestro trabajo, nuestro empleador, etcétera, y darnos cuenta, a ver un ratito, si él habla, por ejemplo, él es francés, yo como carne de chancho, los chanchos en Francia se alimentan con soya brasilera, por ende, no puedo olvidarme de la cuestión del Amazonas y la soya en Brasil, porque vivo en Francia y porque como chancho en Francia, ¿no? Claro. Es decir, hay una relación desde Francia hasta Brasil, entonces él ya está involucrado directamente con el tema de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros, cada uno de nosotros vamos medio que mapeando de qué dependemos, de dónde sale el agua que tomamos, de dónde sale la comida que comemos, y cómo podemos ver de ir como que satisfaciendo esas necesidades sin depender tanto de todo un sistema que se basa en hacer bolsa al medio ambiente, ¿no? Claro. Como cambiar ese de sistema, que es lo complicado, pero también cambiando de paradigma mental, ¿no? Que es un poco el reto. Sí, o sea, un poco me iba por ahí porque ese va a ser, o sea, es una cuestión súper complicada, ¿no? Porque, a ver, estoy entendiendo hasta ahora como que dilucidando un poco que la cuestión ambiental tiene demasiadas aristas, ¿no? Una de esas, ahorita de la que quisiera hablar es como la cuestión de la demanda de las personas, ¿no? O sea, todos, no quiero decir todos, pero obviamente, qué sé yo, hay un mercado de té, por decir un ejemplo aquí en La Paz. ¿De dónde viene ese té? Justamente es lo que está diciendo, ¿no? A lo mejor si nos enteramos un poco es como que, oye, están deforestando, qué sé yo, por decir algo, en Oruro, para que yo tenga un poco de té de canela aquí en mi mesa, ¿no? Entonces dices, oye, bueno, a lo mejor no necesito tanto del té, ¿no? A partir de esa cuestión de la conciencia. El problema es que, bueno, y también lo has dicho, no hay una voz a partir de esta cuestión del medio ambiente. Porque un problema es un problema cuando sale en la tele, cuando sale en internet y se hace, si quieres se hace viral, ¿no? Justamente lo que tú me estabas diciendo. Entonces, si hacemos, lo malo del medio ambiente es que un problema se hace problema cuando ya explotó, o sea, cuando ya se está quemando. Esto que nos ha pasado hace, ¿qué? 3 semanas, 2 semanas, lo que sigue, el aire... ¿no? O sea, ahora creo que se han reactivado varios incendios, ¿no? Sí. Bueno, el aire aquí de La Paz está súper contaminado. Se nota mucho en la noche. Es como que la luna se ve opaca. Y dices, no, a ver, no pasa nada, ese es humo. Pero es hasta... Y creo que ni siquiera ha habido como que tanta importancia, ¿no? O sea, como que los ciudadanos nos hemos dado cuenta, pero no sé si... Bueno, en la tele sale como que no sacan a los niños, no vayan a jugar afuera, pero ¿se está tomando medidas o algo? Bueno, me estoy yendo por otro lado. La cuestión por donde me quería ir es esta cuestión de la demanda, ¿no? Entonces, un paso también, dices, es cambiar los hábitos que tenemos de consumo. Claro, totalmente. Ahora, yo no soy partidario tampoco de, no, eso es un producto que contiene tal, no consumas, y si lo consumes eres un ecocida. O sea, evidentemente tenemos que cambiar de paradigma, pero no podemos recargar toda la culpa en la gente. Entonces, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, pero más que de consumo, yo diría de producción, ¿no? Ya. Tú te pones a pensar, ¿no ve? Ahí está ese meme, ¿no ve? De los duraznos producidos en Argentina, envasados en Taiwán, que venden Aquí en la Rodríguez. Okay. Exacto, ¿no? O sea, el viaje de los duraznos para ponerle un plastiquito. ¿Por qué? Porque en la lógica de la globalización, de la economía de mercado... Es más barato. ¿no ve? Es más barato llevarlo hasta Taiwán, ¿no ve? Sí. Pero es más barato. No estamos considerando simplemente en el recurso primordial el dinero. No estamos considerando que evidentemente hay un impacto ambiental muy grande. Entonces, yo no digo tenemos que quemar la plata y ir a plantar verduras, ¿no ven? O sea, tampoco, ¿no ve? Pero creo que sí, evidentemente hay que darnos cuenta que esa plata no va a valer nada, apenas hay una hiperinflación cuando no haya agua, digamos, ¿no ven? Cuando no, claro. O sea, una cosa va a derivar directamente en la otra, o sea, no va a servir de nada que unos hayan recopilado.
han recaudado más dinero y otros no, cuando en realidad todos estamos perdiendo el agua, digamos, absolutamente todos. Y en ese sentido también es bien engañoso porque no somos todos directamente, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho para este tema del medio ambiente y para otros temas como también Milei y otros temas que se podría utilizarlo. A ver. Que es, una cosa es invocar al diablo y otra cosa es verlo llegar, digamos, ¿no? Ya, claro, claro. Porque muy bonito, todos podemos invocarlo al diablo, pero cuando ya se te presenta y lo ves llegar al diablo, puta, ¿no? Ya es otra ya cosa. es tarde. Sí. Es otra cosa. Yo creo que es lo mismo. Ahorita es muy bonito, ¿qué se llama? Sí, no, podemos meterle el tema medioambiental, todo, pero cuando ya veamos que ya la cosa se pone jodida, la gente necesariamente va a poder, pues, va a tener que tomar conciencia, ¿no ve? Va a tener que tomar conciencia. Ahorita dicen, no hay problema, que no haya agua, el agua no contamine. Cuando comiencen a haber más pandemias en la parte del norte amazónico que tiene tanta biodiversidad, algún animal va a salir de ahí porque ya no hay bosque, porque está quemado, va a salir a buscar agua esa, y así se provocan las pandemias. Así tenemos el anavirus, el antavirus, un montón de virus en el contexto boliviano. Pucha. Así dicen que ha surgido el COVID también, ¿no ve? Entre Ya. el murciélago y el pangolín y toda esa vaina, ¿no? Ajá. Entonces, hasta que no pase, que sea muy tarde, no vamos a tomar conciencia, ¿no? Pero eso es un tema que igual a mí me hace pensar mucho ahora que estamos charlando, ¿no? Porque evidentemente la gente tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo, pero no podemos cargarle todo a la gente, ¿no ve? Entonces Claro. hay que mantener un equilibrio entre que no sea solo la gente y nos olvidemos de acusar a los verdaderos responsables o mayores responsables, pero tampoco que sea simplemente no acusar a los mayores responsables y yo sigo consumiendo sus productos. Sí, digamos, claro, ¿no? no, yo te entiendo. Es que sí, o sea, es que es muy complejo. O sea, tiene que ser un cambio, pucha, muy estructural. Y para que haya un cambio, tiene que haber conciencia. Para que haya conciencia, tiene que salir necesariamente en los medios de comunicación. Si no se ve, hoy en día no existe. Y por ejemplo, quería hacerte varias preguntas, pero como que, ¿cuál dirías que, por lo menos ahorita en el contexto paseño, crees que es, o boliviano, un hábito, digamos, de la gente que puede controlar? O sea, porque yo creo que en todo caso nos estará viendo la gente de a pie, ¿no? No creo que nos esté viendo un minero que diga, no, sí, creo que ya no voy a contaminar a partir de aquí. Claro. Es que es bien complicado porque hay muchos hábitos, como te digo, ahorrar el agua, ¿no? Ayer yo tenía una pelea con el portero de mi edificio porque le decía, ahorita va a llover, ¿por qué estás regando, no ves? Y estaba comenzando a gotear, evidentemente, y yo, no, que no va a llover, y yo, pero está lloviendo, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, o sea, pero de nuevo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque es una estrategia también para librarse la culpa, ¿no ve? El que yo me peleé con mi portero, que yo me peleé con el vecino que lava su auto toda la mañana. Claro. No, con la señora que bota en el basurero diferenciado todas las cosas mezcladas. Pero no va por ahí el problema, ¿no? O sea, va, pero no, la solución no va por ahí. Y eso es una crítica que, como tú dices, yo le hago mucho a los ambientalistas igual, porque los ambientalistas, en la mayoría de los casos, con todo el mérito y el respeto y los honores que se merecen, a los cuales yo me debo por saber estos temas y poder participar de marchas y organizar, toda la comunidad ambientalista o ecologista en Bolivia, tiene un problema muy grande que es ver el problema, dedicarse a solucionar el problema en lo minúsculo, ¿no? Y hay una tendencia, se pide la abrogación de las leyes, pero no se pide la abrogación de todas las leyes porque no vamos a lograrlo. Hay que pedir solamente las que sean. Es decir, a ver, un ratito, nosotros no tenemos que pensar en lo inmediato, como que rascar ahí un poquito en lo que se puede ahorita. Hay que pensar en lo grande, hay que meterle patada voladora a todo, comenzar a hablar de economía, comenzar a hablar de todo. Yo de verdad conozco ambientalistas, economistas, pero no hay de verdadmente voces que estén interpelando, generando un discurso ambiental que interpele todos los temas. ¿Por qué en la educación no se toca este tema? ¿Por qué qué se llama? Como han hecho básicamente los comunistas en su momento, ¿no? Han agarrado... porque absolutamente todo la educación era un instrumento de la burguesía para educar. Los medios de prensa eran un instrumento también de las clases dominantes para tal. Le han dado una interpretación a absolutamente cada una de las cosas que había en el mundo de acuerdo a su visión de la lucha de clases y el marxismo, todo. Claro. Yo creo que algo similar tiene que hacer ahora el ecologismo, ¿no? Es decir,
ustedes no consideraban, ninguno de ustedes consideraba el tema ambiental tanto, y eso habla mucho de nuevo Latour, ¿no? El tema de el relato del progreso que viene, ¿no? Con la derecha o los liberales, la economía del libre mercado, y el relato de la emancipación que hablan los comunistas, ¿no? Tenemos que emanciparnos de los dominios, del control, etcétera. Ninguno de esos dos relatos contempla el tema de vamos a poder habitar este territorio, va a haber aire, va a haber agua, Claro. ¿no ve? Entonces creo que desde ese silogismo, desde entender, desde esa lógica más bien de entender que tenemos que considerarnos parte del medio ambiente, considerar que dependemos del medio ambiente para vivir, tenemos que hablar de todos los temas. ¿Por qué hay inflación? Explicar todos los problemas de la humanidad. Y es una tarea más que todo, más que de los activistas, es de intelectuales y gente de esa área, ¿no? Pero tristemente, y no sé qué opinas también, tal vez entrando a otro tema, el tema generacional, ¿no? Hay una vinculación también bien generacional con el tema ambiental. Zizek de nuevo dice, ¿no? No puede ser que habla bien de Greta Thunberg y dice, a ver un ratito, ¿por qué le dicen, porque lo que critica un ministro de educación belga, creo, o sueco, no sé, a Greta cuando se está saliendo del colegio para ir a protestar, le decía, ustedes deberían estar aprendiendo en el colegio en vez de estar marchando, así van a ayudar mejor o ayudar más, ¿no? Y ella decía, ¿pero qué vamos a aprender de ustedes si ustedes son los que han ocasionado este problema, ¿no? Claro. Y es pues así, a mí me sorprende que realmente niños, porque yo formaba parte y era fundador del grupo Propacha, por ejemplo, ¿no? El movimiento Propacha, y con ellos se ha hecho varios talleres con niños, donde una educadora daba talleres de nutrición y el tema ambiental, y los niños realmente no les cuesta, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente, el planeta, porque si del planeta salen los animales, las plantas, la comida, entonces si cuidamos el medio ambiente, es como que hay una lógica así, cuidamos el planeta para estar bien nosotros porque vivimos en el planeta, no les cuesta entender, pero un doctorado, un PhD, un tipo así que ya tiene toda su idea y su mente formada, a ver, metele la idea, sí, pero, ¿no ve? Te explican, te salen por acá, que hay que ver los estudios, que, o sea, no les entra la idea. Posiblemente el caso, he hablado hace poco con un señor que es psicólogo argentino muy importante, por ejemplo, que lo entrevisté por temas personales, digamos, y él le preguntaba esto y él me decía, sí, el tema medioambiental es muy importante, pero a mí no me importa, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos? Claro. Pucha, ya. Es que, a ver, creo que es complicado de vuelta porque es la educación que uno recibe, ¿no? O sea, el día de hoy nosotros, digamos, si quieres, nuestra generación tiene ciertas charlas sobre la mesa. La charla medioambiental es una. No sé qué otras charlas. De género, la charla de feminismo, la charla del género. Ahorita la charla de esta cuestión como también libertaria, perdón. Son como que charlas que están en nuestra mesa. Si el día de mañana llega alguien y no sé, viene con una charla que a nosotros no nos hace mucho sentido, la importancia de las hormigas, por ejemplo, le vamos a decir, sí, no, pero hay otros problemas. Pero es que no sé si hay algo así como se ha solucionado un problema sobre algo, ¿no? Creo que en realidad, o sea, la política siempre va a seguir siendo un problema de cómo se debería gobernar, la economía, la sociedad, la educación, los valores, ahorita que está perdiendo la religión, entonces creo que nosotros no sé si estamos más informados que la generación anterior o solo nos estamos enfocando en un cierto parámetro de problemas. Claro, el medio ambiente es uno muy importante, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez lo mismo te diría una feminista, ¿no? Qué sé yo, como que no, es que ya la cuestión de las mujeres se ha retrasado demasiado. No sé. Es un tema complicado, creo. Sí, no, totalmente. Yo personalmente, digamos, en mis posiciones, o sea, si me preguntabas hace un rato, ¿eres de izquierda o de derecha? De ninguno, pero sí, digamos, si voy a estar mucho más de acuerdo con usualmente las proclamas que se las catalogara como progres, digamos, ¿no? Porque apoyo al feminismo, digamos, estoy de acuerdo con sus proclamas en grandes casos, y creo que nos afecta a los hombres también en gran medida, ¿no? Claro. Pero para no saltar de tema, por ejemplo, creo que sí. ¿Por qué la juventud piensa en estos temas? ¿Por qué los pone sobre la mesa? ¿Y por qué la gente de 40, 50 para arriba en el actual contexto, digamos? Porque ya no lo considera, digamos, ¿no? ¿Dónde está esa
esa diferenciación, ¿no? Yo creo que es un poco porque, bueno, millennials, generación X, Z, ya me han perdido en las generaciones, pero Claro. en todo lo que va después de un poco la caída del muro de Berlín, los 80 Ajá. para adelante, ¿no? Creo que ha habido un cambio. Hemos crecido acostumbrados a que las cosas cambian terriblemente rápido, ¿no? Ujú. Yo tenía mi abuela y, bueno, yo soy bien joven a pesar de estar calvo, pero me acuerdo que mi abuela me iba a hacer cambiar a la tele que no me pierda Valverde con la tele que era ta 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 ta, Sí, ta, ¿no sí, ve? sí, ya te Y de entiendo. la nada ya tenía smartphone, digamos, ¿no? Entonces las cosas Sí. han sido muy, muy rápido. Nosotros hemos crecido ahí como, ya no sirve esa tecnología, y eso ya es obsoleto, ahora hay algo nuevo, ahora hay algo nuevo. Entonces es Sí. como que nos hemos acostumbrado a ese cambio más fácil. Y creo que eso es un poco tiene una aceleración, digamos. No siempre ha Ajá. habido esta velocidad de cambio. Antes las cosas no cambiaban tan rápido. Y no solamente en el tema ambiental, ¿no? Porque el Ajá. tema ambiental ya es muy jodido. Pero en todos los demás temas, en el tema tecnológico, ¿no? Es decir, una persona que era comunista, no sé, pues en un país europeo, por ejemplo, en los años 30, Ya. ha podido seguir siendo comunista tranquilamente hasta los años 90. No ha habido, o sea, algo que la caída del muro de Berlín, pero Ujú. hasta ahí, ¿no? O sea, Claro. no ha habido algo que cambie realmente su perspectiva, que le haga entender que no estaba pensando huevadas. A Claro. mí personalmente creo, puede ser realmente paquerío, puede ser que no sea verdad, ¿no? Ajá. Analizándolo, tendría que ir al psicólogo, no sé, pero yo creo que a mí me pasó tranquilamente unas 5 o 6 veces eso desde que comenzó, de que salí del colegio, por ejemplo, ¿no? Ah, cambios de paradigma, dices, cambios de Claro, opiniones. Sí, claro, no sí. cosas que, a ver, un cachito, ¿qué es esto, no? Y como que cambias tu mente y se te abre un mundo entero Ujú. y no es que niegas todo lo anterior, pero lo asimilas de otra forma, ¿no? Claro. Y creo que eso es muy difícil que pase con generaciones más antiguas, digamos, ¿no? Sí, bueno, es que sabes que creo que también, ahorita que hablas del internet, creo que es un tema de información, ¿no? Eh, no sé, o sea, bueno, claro, el internet ha llegado como a revolucionar la comunicación, entonces la información se comunicaba más rápido. Sin embargo, en la cuestión de conocimiento, te digo, no sé si haya tanta diferencia, digamos, de una generación anterior, si quieres, digamos, a la creación del internet con la de nosotros. No creo que haya mucha diferencia. Hay diferencia, obviamente, pero no creo que haya mucha en la cuestión de la información. ¿Por qué? Y creo que va un poquito con esta cuestión, decías, de que un comunista a lo mejor se podía mantener ahí tranquilo, porque no tenía más información de otro lado, ¿no? Mm, No había información, había ignorancia por falta de información. Y a lo mejor es justamente por eso que las tradiciones de una nación, una cultura se mantenía más sólida, ¿no? A lo mejor. Pero con esta llegada de sobreinformación, te digo, no siento que haya tampoco mucho cambio porque justamente es eso. Hay tanta información que no sabes a quién creerle. mm. Yo ayer me estaba peleando con una amiga porque estoy viendo en TikTok un nutricionista. Y entonces le decía, mira, pero dice que la avena es mala. Y me dice, no, es un tonto, pero no estás viendo a otro que lo rebate. Y es como que, oh Dios, bueno, estoy atrasado entonces en la charla o no estoy buscando bien información. Pero el problema de fondo es que hay demasiada información y uno no sabe a quién creerle. Entonces, y la cuestión del medio ambiente es un poco así. O sea, uno de repente, por lo menos yo, es como que uno se preocupa y dice, a ver, pero ¿qué está pasando? No ubico, pero de repente dicen que está mal, que está bien. Llega mi ley y te dicen, no, es pura tontería de los progres. Y dices, ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. O sea, me he estado creyendo un cuento mal. Pero es súper jodido porque es el tema del internet. Creo que este Byung-Chul Han tiene Mm. un libro de infocracia, que es como que el poder de la información. ¿Quién va a tener más poder? El que tenga la mejor información. ¿Quién tiene la mejor información? El que sepa navegar entre este mar de información que crece día a día. Veía una charla también que es como que dice que cada día salen, no sé si es cada día o cada hora, pero con cada día es demasiado. Cada día salen como 3 ensayos científicos. Se publican cada día. Entonces es como que no hay manera en la que podamos abarcar todo. Y a lo mejor esto del medio ambiente está igual bueno porque no hay manera en la que una persona pueda abarcar todas las aristas que hacen el medio ambiente. Es el problema en realidad de la ignorancia. Esta batalla tiene que ser conjunta, tiene que ser de varios para informarse, ¿no? Ahora, tiene que ser un frente unido, evidentemente, porque si unos van por, no, es que esto es más importante, la información de vuelta creo que se va a echar a perder.
No, Es un tema. Sí, no, y eso que dices, igual a mí me gusta mucho porque a mí yo estaba leyendo mucho igual de la posmodernidad, digamos, no como se dice posmo, igual medio como progre, pero tiene otra connotación totalmente diferente, ¿no? En el sentido de que ya no nos, como tú dices, ya no tiene sentido nuestra vida. De eso habla también, creo que Byung-Chul Han, justamente, ¿no? Ya. La sociedad del cansancio, creo que es, ¿no? Evidentemente, que ya estamos cansados, ya no tiene sentido nada. Y de alguna forma tiene que ver mucho con la ciencia, ¿no? Con lo que tú dices. La ciencia, hay un problema fundamental con la ciencia, que es, para empezar, alguien la tiene que pagar. Entonces, solo el que tiene plata, o sea, solo la ciencia que alguien la quiere pagar es la que sale, ¿no ve? Por otro lado, la ciencia, evidentemente, es un conocimiento mucho más profundo de ciertos aspectos, pero al mismo tiempo es como que sigue un método científico, y uno de los principales fundamentos del método científico es pues la lógica que se pueda transmitir. Tú compruebas algo científicamente y yo tengo que ser capaz de ver tus resultados, tu método, tu proceso, y replicarlo y llegar a un similar o parecido al mismo, ¿no? Por eso es ciencia. Pero viene ahorita un PhD de la NASA, de Harvard, y te dice: Géminis besa mejor. Sí. ¿Qué le vas a discutir, no? Claro. O sea, puede decir cualquier estupidez un científico, pero como es científico, como tiene título y bata blanca, ya le creemos, porque obviamente no tienes ni la formación en el área que sea específicamente científico, ni la plata, ni el tiempo, ni nada, de ponerte a replicar todo su estudio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, la ciencia termina volviéndose algo bien de forma, ¿no? Termina siendo, mira, tiene PhD, no, él es viejito, calvo, blanco, con canas, entonces debe ser científico, ¿no ves? Sí. Lo ves a un chango diciendo lo mismo y que está hablando este hippie de mierda. Claro. Es como el mismo argumento de Einstein, que tiene frases motivacionales o cualquier... Sí, Einstein diría cualquier cosa de la biología, dirías, es que es Einstein. Es la falacia de la autoridad. Pero es justamente, bueno, es un poco también uno de los objetivos del podcast, como que la información es demasiada que hay en el mundo. No se va a poder, uno no puede consumir toda la información. O sea, es como te vas a morir ignorando mucho. Ese es un hecho. La única herramienta, bueno, no sé si la única, pero una de las herramientas que yo siento que con la que puedes, digamos, combatir esta ignorancia de la información es el pensamiento crítico. Y es justamente aprender este tipo de cosas de, a ver, espera, solo porque es Einstein no significa que le esté diciendo algo bien. Pero es súper complicado. Hay toda una ignorancia incluso de buscar el método de, ¿a quién le hago caso? Bueno, primero ves si, qué sé yo, si quieres también, o sea, que tenga estudios, que lo que dice tenga sentido, que no tenga falacias. Que lo que dice él lo diga otras personas, o sea, otros científicos, porque eso es justamente la comprobación por pares, que no sea uno el que sea en un podio el dios, que diga, ya, solo porque lo dice él, lo apoyo, ¿no? Sino que tiene que haber una comprobación de que yo también soy un experto y yo también he llegado a las mismas conclusiones. Ok, entonces parece que es por aquí. Y siempre no llegar a la conclusión de que esto es verdad, sino como que esta es la premisa que por ahora sirve. Claro, exacto. El día de mañana puede cambiar. O sea, a lo mejor en la cuestión del medio ambiente podemos llegar a una premisa, decir, qué sé yo, ya no consumamos plástico, ya. Pero el día de mañana a lo mejor es como que va a ser otra cosa, otro enemigo, a lo mejor podemos volver al plástico, no sé. O sea, como que tener también esta capacidad de cambio que es muy difícil. O sea, por lo general la gente, como has dicho, es manicaísta de como, ¿esto es bueno o es malo? Dime de una vez, ¿esto se consume o no se consume? No. Exacto. Y en la cuestión, por ejemplo, de los nutriólogos también es muy chistoso porque siempre te dicen como que depende. Es como que no, dime si sí o no, es que depende. Bueno, entonces es muy difícil manejar eso, ¿no? Pero bueno, Leo, no sé, perdón, ¿querías decir algo? Sí, eso último que dices me parece increíble, evidentemente porque hay pues que desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Creo que, y eso tiene que ver mucho también con el tema ambiental, de alguna forma, ¿no? Es decir, sí, yo puedo consumir menos agua y voy a ser un mejor, pero un ratito, ¿no ve? También tener pensamiento crítico de, estoy consumiendo Coca-Cola, ¿cuánta agua consume Claro. en lugares de... ¿no? Cosas así, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo es, a ver, ya, yo estoy consumiendo una Coca-Cola que consume tanta agua, pero el gobierno está haciendo tal cosa con las áreas protegidas, o hay tal empresa que está haciendo tal cosa, y que además se muestra como bien, como mal. Entonces, es toda una construcción racional de interpretar y criticar todo, ¿no? Y en ese sentido yo reivindico mucho la filosofía, ¿no? Más bien te felicito por el otro podcast igual que tienes, porque el tema filosófico, ¿no? Es, y bueno, por este igual
igual por todos estos temas, ¿no? Pero el tema filosófico en general creo que es muy importante. La ciencia la ha desprestigiado a su propia madre, ¿no? Que es la lógica, ¿no? Sí, claro. De alguna forma es como, no, eso es metafísica, ¿no? Claro. Nosotros somos científicos, ¿no? Son ideas abstractas. Pero de alguna forma es como, nunca vas a poder pues cuantificar las ideas, los sentimientos, las posturas políticas. Por eso ahí está el dilema. Muchos cientistas exactos desprestigian a las ciencias sociales, ¿no? Eso no es ciencia. Ajá. Pero creo que un poco el problema es que nos hemos atrofiado esa capacidad de pensar, ¿no? De los griegos, ¿no? De filosofar sobre, a ver, qué es la justicia y quedarte Claro. toda la tarde ahí sobre qué es la justicia. Pero es algo que para tanto el pescador que está discutiendo con Sócrates como para Sócrates tenía sentido para ambos. Entonces era una Claro. construcción de, sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, pero ¿no te parece esto? Si es así como tú dices, ¿por qué pasa esto? Entonces es como una cosa que no necesariamente vas a terminar de acuerdo con la otra persona, pero cada quien es fiel a su planteamiento racional, a su entendimiento, a su lógica, ¿no? Claro. Y en ese sentido la ciencia no es incompatible, ¿no? Simplemente que la ciencia como doctrina, ¿no? La ciencia, ahí, esa es la incompatible, ¿no? Como método, ¿no? Claro, sí, o sea, como que se ha llevado mucho a la técnica. Ya no tanto como que, sí, a esta cuestión de las ideas o de una condición humana, ¿no? Sobre reflexionar sobre esta condición humana que tenemos. Oye, Leo, no sé si, volviendo a la cuestión del tema medioambiental, no sé si estoy teniendo así como que un lugar oscuro que crees que deberíamos tener, o sea, por mi ignorancia, que deberíamos tocar, si quieres aquí en la cuestión paseña, boliviana, o que no hemos tocado ahorita en este episodio. Me gustaría tal vez como que volver un poco al tema del extractivismo, específicamente, que creo que no mucho lo hemos hablado, pero... Sí, lo mencionas varios en tu TikTok, ¿no? Sí, ¿no? Y es bien implícito a todo lo que hemos hablado también, ¿no? Ya, a ver. Pero me parece importante nombrarlo porque creo que todos los problemas que tenemos en Bolivia se explican por el extractivismo, ¿no? Absolutamente, yo te podría decir, no sé si todos, ¿no? Tal vez que la elección pierda. Ya, claro, no creo. Pero los del medio ambiente, por ejemplo. Claro, no, yo O la diría economía. incluso culturales, políticos, de alguna forma se explican por el extractivismo porque, como te decía a un principio, ¿no? O sea, las ciudades en este país se han fundado, se han ido desarrollando en torno a la economía minera de Potosí. Una vez que cae la producción de plata, etcétera, no es un contexto en el que se aprovecha para hacer, y además hay una invasión de Napoleón, un montón de cosas, se independizan los países. Pero los países se independizan con una lógica de nosotros vamos a hacer más bien una lógica del otro lado de Inglaterra, o del capitalismo internacional de vamos a comerciar más fácil con estos que con el imperio español, ¿no ve? Todo Ya. burócrata, entonces apoyan las independencias. En ese sentido se van conformando los países. Si tú analizas la historia de Bolivia, hemos perdido el mar, hemos perdido el Chaco, hemos perdido el Acre, hemos perdido Mato Grosso, un montón de lugares. Ya. ¿Por qué? Porque a Inglaterra le convenía mucho más comerciar el guano y el salitre con Chile que con Bolivia, ¿no ve? Es decir, nuestras pérdidas territoriales se explican también por un control, una geopolítica de los recursos naturales. Y durante el siglo XX, Wow. ¿no? Después de la guerra de Chaco, toda la historia de Bolivia ha estado en torno a la cuestión de la nacionalización de las minas, nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Entonces, los recursos naturales han sido una cuestión central. Nunca hemos podido superar esa dependencia. Como te decía hace un momento, ¿no? Hemos pasado de la plata al estaño, al gas, al litio, al oro, ¿no? Y ahora, evidentemente, el MAS es un fenómeno en ese sentido. El neoliberalismo que, previo al MAS, digamos, postulaba comercial con libre comercio, muchas transnacionales venían a operar y hacer cosas, y el MAS entra con un discurso totalmente contrario a eso, pero en la práctica siguen trabajando las transnacionales, en la práctica siguen depredando, es decir, es un discurso bien cínico para seguir haciendo hacer a mucha velocidad y mucho más de lo que hacían los neoliberales, la agenda neoliberal, la agenda de las transnacionales. Por eso siguen operando las transnacionales en Bolivia, por eso se llevan el oro al precio que se llevan. Es decir, seguimos siendo, de alguna forma, nuestra economía sigue dependiendo de eso, y en lo político, el Estado ha sido desde la colonia hasta el Estado republicano, ahora el Estado plurinacional. Durante el poder político en este territorio, su principal rol ha sido mediar esta relación de dependencia y beneficiarse obviamente de ella, de la extracción de recursos naturales hasta que se la saca por el puerto, sea nuestro o no, al mercado internacional, ¿no? Yeah. Ese es el principal rol del Estado, del poder político. Su segundo rol es que no joda a la gente mientras pasa eso.
Entonces, para hacer eso nos dan salud, educación y hacen justicia y cumplen todas las demás funciones que el Estado lógicamente tendría que cumplir, ¿no? O sea, las funciones que el Estado tiene pasan a un segundo plano porque su primera función es lidiar esta relación de dependencia económica. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viviendo hoy en día en Bolivia es simplemente eso, ¿no? Es una reconfiguración tanto del recurso natural específico que exportamos, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, un breve ejemplo con esto cierro porque creo que me estoy alargando mucho, ¿no? Dale. La agroindustria, por ejemplo, del Oriente, que ahora se la vende como muy ecológica, ¿no? Los biocombustibles, cosas así, que en realidad es también monocultivos de azúcar, que no tienen un impacto para nada bueno en el tema medioambiental, ¿no? La agroindustria ha sido amiga de Evo Morales durante tanto tiempo. El 2019, con los incendios, todo, ha habido un punto de quiebre, evidentemente, renuncia a Evo Morales, y después estaban de la mano con Áñez, pero en cuestión de meses. Cae Áñez, pierde o gana Arce de alguna forma, ¿no ve? Sí. Y estaban con Arce igual en cuestión. Es decir, o sea, han estado con absolutamente todos los gobiernos, son el poder detrás del poder, y el poder político, el poder formal, el gobierno, más los partidos políticos que están de cara para afuera en el poder, van adoptando distintas formas, son como, no sé, pues, ¿no? Con este títere se ríen los niños, se dejan de reír, me pongo otro títere, hasta se dejen de reír, me pongo otro títere, pero en realidad titeretero es el mismo, digamos. Claro. Pucha. Un poco. Pero la cuestión, o sea, tú dirías que la cuestión del titiritero es una cuestión empresarial. O sea, son los empresarios, la cuestión económica. Es la cuestión económica. No solo son los empresarios, ¿no? O sea, son un montón de empresas transnacionales, son los intereses de otros países a los que les vendemos recursos naturales baratos, son los intereses de actores locales como los mineros, como empresarios locales. Es decir, todos, absolutamente todos vivimos de eso. Incluso empresas, digamos, no sé, yo puedo trabajar en una empresa de delivery, por ejemplo, pero ¿quién mueve esa empresa? ¿Quién consume eso? Son funcionarios públicos que viven del gobierno, en el caso de La Paz, ¿no? Es decir, de alguna forma de esta relación, porque el gobierno vive de esta relación extractivista. En el caso es decir, la gente que tiene plata consume, ¿no? Y la gente que consume, que tiene plata en gran medida son gente que o trabaja en el sector de recursos naturales, o trabaja en el Estado, o está olvidada y tiene que trabajar en el enorme mar de informalidad que tenemos en el país para suplir todo eso, ¿no? No hay empleos, lo único que puedes trabajar es o saqueando los recursos naturales, mediando esa relación de saqueo desde el gobierno o las instituciones públicas, o como informal. No. Sí. Claro, es que tampoco es que haya muchas empresas grandes aquí, es como que, bueno, pero aquí en La Paz, que te gusta el 80-90% de la gente debe ser trabajadores públicos. Pero... Y esos son los que están empleados, ¿no? No los ocupados que... Claro, o sea, que hay gente que no está en nómina. Claro, o sea, es decir, si tú, sales al Prado, ¿no? Y ves cuánta gente está vendiendo cosas en la calle, ¿no? Las 16 de julio, la Eloy Salmón, todos son personas, ¿no? Comerciantes informales que... no, o sea, la informalidad se ha vuelto una tierra de nadie esta, ¿no? Sí, es terrible. Y es que, bueno... Eso hablábamos con la libertaria justamente la anterior vez. Tampoco es como que te dé muchos beneficios volverte, digamos, legal. Exacto. Entonces, es un chenco. En realidad es una cuestión muy complicada. Pero creo que por eso me gusta hablar de la cuestión política, para ver desde dónde más podemos iluminar, digamos, esta maraña que no se entiende bien. Simplemente para acotar el último punto que agregabas, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Aparte. ¿no? La informalidad, de todo este tema, está pues directamente ligado igual al extractivismo, ¿no? A varios autores hablan de... Hay plata fácil, es básicamente, ¿no? Es decir, no te tiene que industrializar, no te tienes que pensar en mercados, ¿no? Ya hay el mercado, ya te están pidiendo las materias primas, ¿no ve? Claro. Y cuanto más barato mejor, y como esa misma lógica de mandar unos duraznos para que los empaquen en Australia y después los vendan en otro lado. Claro. Esa misma lógica, nosotros mandamos el material en bruto porque le conviene mucho más a la empresa que lo va a industrializar, etcétera, los que se van a beneficiar de eso. Claro. En ese sentido, eso es plata rápido a los gobiernos, ¿no? El gobierno saca el material mineral, saca el gas, saca el monocultivo, o sea, lo que sea. Ahora el litio. ¿No? Y ¿qué se llama? Recibe plata rápida. Y esa plata le sirve para hacer campaña, para entregar obras, para... Eso es lo peor, creo, ¿no? O sea, no es una cuestión para, digamos, volverla a, si quieres, al pueblo o...
o al país, sino es como para mantenerse en el poder, ¿no? Usan esa plata para, justamente si quieres seguir adoctrinando, para seguir en el poder. Exacto, y además, ¿por qué quieren seguir en el poder? Más allá de las ambiciones personales que siempre juegan un papel importante, quieren seguir en el poder porque, y no solo ellos, a los intereses que están atrás de ellos les convenga que sigan en el poder porque saben que es necesario el rol que cumplen para que la gente no cuestione por qué están sacando los recursos naturales, para que se siga esa relación de dependencia, digamos, ¿no? De alguna forma, con políticas de izquierda, con políticas de derecha, te dicen que el libre mercado, te dicen que la soberanía nacional, pero en realidad entre bambalinas están haciendo todos un poco lo mismo, que es sacar recursos naturales baratos, digamos, ¿no? Ya. Por ese lado, ¿no? Es bien complicado. Y lo último que tú decías igual, ¿no? Este tema de en general no nos dan otras iniciativas, Beneficios. no nos dan otros beneficios, es pues porque toda la demás economía se estructuró en torno a eso, ¿no? Entonces ahora, como decías igual hace un rato, decirle a una persona, esto está mal, esto está equivocado, el terraplanista, el ejemplo que dabas, por ejemplo, ¿no ve? Es un poco decirle a los mineros que además se ha idealizado, ¿no? Toda la vida la figura del minero como... Sí, desde la ¿no? revolución tal vez, ¿no? Exacto, o sea, manejan toda esa imagen del guardatojo, Claro. todo como, pucha, ¿no? Las luchas de los pobres, como los oprimidos, apropiándose de todas las masacres mineras que ha habido, cuando en realidad son, no todos, obviamente, muchas de esas personas evidentemente no ganan tanta plata, pero no son pues mineros en ese sentido, muchas son cooperativas que funcionan, que en realidad son empresas privadas, Claro, ¿no? empresarios. Y lo mismo pasa en otros aspectos. Los chinos, ¿por qué no le dicen nada a los chinos, no ve? O sea, o a los hindús, a los que se les vende, que tienen capitales ahí, ¿por qué ellos ponen las dragas? Es decir, es una relación así bien complicada y como tú dices, la plata que se saca es para agradar a todos, va a mantener a todos contentos, todos callados. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Qué va a hacer Arce? Yo me pongo a pensar con este tema de los mineros, digamos, más coyunturalmente. No creo que moralmente sea un problema para el gobierno decir ya tomen las áreas protegidas. Claro, ¿no? sí, no creo. Porque no hacen nada para que no entren de todas formas, ¿no? Ellos están pidiendo explotar legalmente las áreas protegidas, pero las explotan de todas formas ilegalmente. Entonces, o sea, mucha diferencia. Claro, mucha seguridad, digamos, de control no hay. Claro, pero a mí me llama la atención porque los mineros cooperativistas han estado también en el cabildo de Arce, en el Alto, son parte del pacto de unidad o están aliados en gran medida a la CSUTCB, es decir, hay una articulación al gobierno, ¿no ve? Claro. ¿Por qué el gobierno no cede en sus medidas? ¿Por qué hay este pugna ahora entre los mineros y el gobierno, ¿no? Ajá. Y a mí me hace pensar mucho en que estamos especulando, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que el gobierno no puede satisfacer sus demandas, ¿no? El gobierno no puede satisfacer sus demandas, aunque quiera, porque eso significaría que tendría toda esa masa de gente con dinamita para apoyarlo en las calles y a que además les da plata, todo. Pero no pueden hacerlo porque evidentemente ya no tienen más plata para repartir en beneficios a la gente. Ya no pueden darles el gusto de ustedes paguen menos impuestos porque ellos necesitan cuanto más impuestos más. Es decir, creo que la crisis económica ha llegado a un punto en que se está enfrentando sectores que durante la bonanza de los precios de las materias primas del gobierno de Evo Morales no se han despertado estos conflictos porque había plata para rellenar con plata cualquier tipo de disputas. Ahora ya no hay, entonces va a comenzar a quebrarse mineros con interculturales, con cocaleros, con transportistas, o sea, toda la estructura que está actual se va a quebrar, ¿no? Porque ya no hay una plata que era el líquido vital, ¿no? Claro. Y un problema ahí para aumentarlo es que creo que también la gente tiene que trabajar, ¿no? O sea, la cuestión de los mineros, yo decía sí, ok, están pidiendo entrarse a áreas protegidas. Pero es que también, ¿qué van a hacer? ¿Qué otra cosa van a hacer? O sea, a lo mejor hay gente que va a decir, sí, hay gente valiente, ¿no? Que también se mete si esto no es, se mete a trabajar de otra cosa, pero hay gente que dice, no, necesito trabajar, necesito este trabajo, ¿no? A lo mejor, o cierto estilo de vida. Entonces... Es que todos vivimos indirecta o directamente de esa dependencia a los recursos naturales, ¿no? Ajá. Así no seamos mineros, nosotros nos beneficiamos de que el dólar esté subvencionado con el oro que sacan, ¿no ves? Sí. O sea, todo es una red ahí de que todos nos beneficiamos aparentemente, cuando en la práctica nos estamos perjudicando mucho más, sí, ¿no? A largo plazo. Sí, claro. Bueno, sobre todo de la cuestión del medio ambiente. Me acordé ahorita una frase que Rusarín dijo: aquel que piensa que el dinero lo puede todo, hace todo por dinero. Y yo creo que entra en esta lógica también. Podemos cambiar la cuestión de dinero por poder
o por influencia o lo que sea, ¿no? Pero justamente a lo mejor es este interés que mantiene esta rueda girando como lo sigue haciendo desde que ha nacido Bolivia, ¿no? Esta cuestión extractivista, ¿no? Qué duro. Y no, si me estoy alargando. No, tú eras el que tenía que jugar. Sí, no, ya, con Pero eso. dime. Pero eso me parece muy interesante lo que dicen los mineros, porque ellos tienen que trabajar, evidentemente. ¿Y cuántos de esos mineros, evidentemente, son millonarios, empresarios? Yo creo que no todos, muy pocos, ¿no? Sí, sí. Hay intereses detrás de ellos que son millonarios, hay, evidentemente, los jefes de las cooperativas que tienen mucha plata, todo. Pero yo creo que detrás de esto también está que los seres humanos, los bolivianos, la gente en este territorio ha tenido que encontrar como sea su forma de trabajar eso, ¿no? Y obviamente los mineros han encontrado una gran beta con el oro, todo. En ese sentido, ellos no quieren dejar de vivir de eso porque no saben otra forma. Desde siglos vivimos de esa forma, ¿no? Claro. Ellos específicamente, pero... Bueno, sí, todos. ¿no ve? Entonces pucha, ya no hay oro, ahora el agua, ahora lo que sea, porque es nuestra lógica, ¿no? Es nuestra manera de existir en este territorio. Pero creo que eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Y cuando la gente se dé cuenta que, pucha, en el Madidi, el turismo, por ejemplo, la economía forestal, un montón de otras cosas. Un dato que manejan muchos los de la plataforma boliviana frente al cambio climático, con 4 frutas forestables que hay en el norte amazónico de Bolivia, creo que es el majo, el azaí, la castaña y algo más. Ya. Con 4 frutas nada más, con el valor que tienen actualmente en el mercado, son forestables. Esto quiere decir que no hay que ir a plantar plantas para que salgan. Simplemente hay que ir a sacarlas que ya da el bosque, porque son árboles, ¿no? Como el cacao, ¿no? Que son árboles de años que simplemente se cuida el bosque para sacar las frutas, ¿no? No se pueden ni siquiera forestar porque son años de años. Es decir, es una economía de bosque muy interesante. Yeah. Solamente con esas 4 frutas se podría reemplazar lo que el gas implicaba en el PIB para Bolivia. No Solamente mames. Qué bueno. Pero en esa misma zona le están aprobando contratos mineros a todos los auríferos, digamos, ¿no? Claro. Tiene que ver con el paradigma, ¿no? O sea, con el que estamos acostumbrados. Como decías, estamos acostumbrados a una economía extractivista, estamos acostumbrados a vivir de esta manera y tal vez es difícil cambiar de opinión. Pero bueno, justamente por eso es que se hace este tipo de podcast, ¿no? No, y gracias más bien, porque, pucha, muy interesante poder charlar de estos temas. Lo que me has dicho igual me ha hecho pensar hartos temas, me he quedado divagando igual ahí pensando. Qué bueno. En plena charla. No, Leo, cuando quieras, estás en tu casa, cuando quieras armamos otra charla. Por lo pronto, hoy tienes que ir a marchar, ¿no? Sí, ya tengo que ir yendo. Entonces, lo dejamos aquí y te esperamos para una siguiente, dale. Muchas gracias por venir. Cuando quieras, hermano, un gusto realmente. Más bien, felicidades. No, gracias. Y como siempre, para el valiente que se ha quedado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.